Son tantos los casos de teleportaciones que hemos recopilado en los últimos años en España que no creo que se trate de un fenómeno tan anómalo, sino que probablemente son miles las personas a las que les ha pasado. Desde el punto de vista de la física, no hay ninguna ley que impida tales sucesos, aunque las probabilidades de que tenga lugar una teleportación de un gran cuerpo, como un ser humano, por ejemplo, son infinitesimales. De hecho, un físico ortodoxo argumentaría que es tan improbable que lo más seguro es que nunca haya sucedido en toda la historia del universo. Sin embargo, si tenemos en cuenta los testimonios que vais a poder escuchar a continuación y otros muchos que aguardan en nuestros archivos para salir a la luz, quizá debería revisarse esa afirmación tan categórica. Es más, el fenómeno de la teleportación sucede diariamente en nuestras vidas, aunque a un nivel subatómico, es decir, en el mundo de las partículas más elementales de la materia. Estoy hablando del llamado efecto túnel, que puede medirse en el laboratorio y mediante el cual funcionan nuestros aparatos electrónicos, como radios, mandos a distancia, televisiones, aparatos estereofónicos, etc. La clave de este fenómeno se encuentra en el diodo túnel, un dispositivo que funciona gracias a esta extraña propiedad de las partículas subatómicas. En teoría, las cargas eléctricas no pueden atravesar esa infranqueable barrera que es el diodo. Pero los electrones, que como toda partícula subatómica son a la vez onda y partícula, utilizan su función de onda para traspasar las barreras del diodo, emergiendo por el otro lado del artilugio, como si fuera magia. Bueno, en realidad nadie sabe qué demonios es una partícula subatómica, porque solo sabemos de su existencia por medios indirectos. Es más, ni siquiera sería una partícula como tal, sino un universo de posibilidades infinitas que se colapsa en un punto en un momento determinado. De este modo, billones y billones y billones de partículas subatómicas colapsan para formar mesas, sillas, coches, planetas y toda la materia que nos rodea. Pero ¿por qué ese algo que llamamos partícula subatómica y que únicamente es una posibilidad que no está en ningún sitio y en todos a la vez, acaba colapsando para formar la materia? Bueno, pues son muchos los físicos que opinan que la clave es la existencia de seres conscientes. Esas partículas subatómicas se colapsan y forman la materia ante una conciencia que observa. Por lo tanto, no habría diferencia entre materia y conciencia, sino que todo sería conciencia. Bueno, la verdad es que esto nos llevaría muy lejos, a trascendentales profundidades filosóficas y metafísicas, y ahora no quiero apartarme del tema que nos ocupa, que es el de las teleportaciones. Pero sigamos con el mundo subatómico, porque las partículas subatómicas serían en realidad minúsculos agujeros de gusano que conectarían nuestra realidad con otras dimensiones. Eso defendía nada menos que el mayor genio de la historia, el gran Albert Einstein, y también lo defendía su más estrecho colaborador, el también físico Nathan Rosen. Por tanto, si a nivel subatómico el fenómeno de la teleportación es común, como hemos visto, ¿por qué los grandes cuerpos, en realidad formados por partículas subatómicas, no pueden sufrir tal salto en determinadas circunstancias que de momento desconocemos? ¿Por qué los grandes cuerpos no pueden sufrir un fenómeno de teleportación? Curiosamente, en buena parte de los incidentes de teleportación, antes de que tenga lugar ese salto espacial instantáneo, se produce alguna clase de anomalía que rompe la normalidad. A este fenómeno me gusta denominarlo error en Matrix, pues al igual que en el popular filme, esa marca que atenta contra la normalidad indica que la realidad es muy distinta a lo que captan nuestros sentidos. No voy a adelantaros nada sobre en qué consisten esos errores de Matrix, ni sobre los casos tan fascinantes que vamos a escuchar por boca de sus protagonistas, porque vais a descubrirlos en nada, a continuación. Así que bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Protagonistas de lo Insólito. Nos teleportamos ya hacia el primero de los casos. Y lo primero, como siempre, es lo primero, que es, cómo no, saludar al director de Ediciones Sidonia, Carlos Gabriel Fernández. Carlos, ¿cómo van las cosas por ahí arriba, por tierras gallegas?
Muy bien, bueno, ya sabes cómo es esta tierra en invierno. Y además en el municipio donde vivo yo hay bastante niebla frecuentemente, entonces, bueno, pues el invierno tiene un aspecto bastante particular, sí. Y tanto, aquí en Madrid no hay tanta humedad, pero también hace muchísimo frío, algo que odio, tú lo sabes, Carlos, profundamente el frío. Prefiero vivir a 40 grados que tener frío, por Dios. Pues si te parece, Carlos, vamos a empezar sin demasiados miramientos con este tema. Tú y yo hemos entrevistado a muchos protagonistas de casos de teleportaciones y yo creo que estamos de acuerdo en que la inmensa mayoría de estas personas no mienten, al contrario, están totalmente convencidos de lo que les ha pasado y nosotros lo que buscan es respuestas que por supuesto no les podemos ofrecer. Y una de las preguntas que nos hacen estas personas que protagonizan un caso de teleportación es si les puede volver a pasar. Ese es uno de sus principales miedos, pero su miedo más terrible no es que les vuelva a pasar, sino que les vuelva a pasar y que en vez de acabar en una carretera a decenas o cientos de kilómetros de donde se encontraban, pues terminen en medio de la selva o en medio del océano. Bueno, es una pregunta que puede sonar a broma, pero que en el fondo es muy lógica, ¿verdad, Carlos? Totalmente lógica. Y yo creo que aquí el fenómeno da una pista sobre si es un fenómeno natural o si no lo es. Porque, claro, si fuera un fenómeno natural, podrías aparecer en cualquier lugar, como te puedo decir, o bajo tierra, bajo el mar, en el aire, a cualquier altura, porque, claro, y normalmente este tipo de fenómenos, de estas traslaciones, estas teleportaciones, lo que se producen es, a veces sin siquiera darse demasiada cuenta, ¿no? De dónde se produce el salto o cuál es el momento en el que se cambia de lugar, ¿no? Y yo apunto a que hay un fenómeno inteligente detrás de esto. Luego se puede debatir o se puede especular sobre cuál es el origen de ese fenómeno, ¿no? Pero no creo que sea un fenómeno natural, es decir, y esto lo digo porque muchas veces se habla de que pues si hay alguna especie de puerta o de lugar por donde pasas y bueno, y apareces en otro lado, ¿no? A muchos kilómetros de distancia. Y no creo que sea algo tan simple como eso, ¿no? Creo que no hay un fenómeno natural ni existe una puerta natural, sino que hay un fenómeno inteligente detrás de esto. Sí, porque muchas veces se intentan justificar este tipo de casos de teleportaciones, es decir, de personas que están en un lugar y de repente aparecen a decenas o cientos de kilómetros, argumentando que se trata de algún tipo de fenómeno natural o fenómeno físico desconocido, que en un determinado lugar, en base a ciertas condiciones, se puede abrir un portal espaciotemporal y que esa persona acabe en otro sitio. Pero claro, en la mayoría de los casos de teleportaciones que hemos recopilado nosotros y que hemos leído en documentación de otros investigadores y en libros, es lo que dices tú, parece que se trata de un fenómeno inteligente, porque el caso típico es la persona que circula por una carretera, una o varias personas dentro de un automóvil y de repente aparecen a 100, a 200 kilómetros de manera instantánea, pero también en una carretera, ¿no? Con lo cual, hombre, las probabilidades de que si fuera un fenómeno físico o un fenómeno natural desconocido, un fenómeno aleatorio, digamos, pues esas personas acaben de nuevo en una carretera, pues son muy bajas, ¿no? Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Esto nos hace pensar en algún tipo de fenómeno inteligente, ¿no? Sí, desde luego, y es muy improbable que por azar aparezcan en una carretera y a veces sin ningún salto estrepitoso cuando van en coche, o a veces, como insisto, sin darse prácticamente cuenta de cuándo se produjo el salto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que hay un fenómeno inteligente y no es un fenómeno natural, aleatorio, sino es algo que tiene que ver con las circunstancias y es algo inteligente. Bueno, pues tiempo tendremos para ahondar más en este fenómeno a lo largo de este programa, pero vamos ya con nuestra primera historia. Nos situamos en el mes de enero del año 1996. José Luis Pérez y Rodrigo Freitas, dos profesores de artes marciales gallegos, habían participado en un curso de lo suyo de artes marciales en Madrid y regresaban de madrugada a Galicia por la autovía. A quien vais a escuchar es a José Luis Pérez, uno de los dos protagonistas. Atentos, porque este sí es un caso de teleportación y lo demás son tonterías. Atentos a lo que nos contaba José Luis Pérez.
Mi experiencia y mi testimonio fue que en el año 96 venía con un compañero de un curso de fin de semana que estaba relacionado con el tema de artes marciales y bueno, todo transcurrió normal en el curso, el fin de semana, y luego volvimos desde Madrid hacia Galicia, y recuerdo que veníamos por la autopista de Benavente y lo que hicimos fue parar a repostar. Entonces, en el momento que paramos a repostar, lo que hago es mirar la hora y era la 1 de la madrugada. Bien, repostamos, todo normal, seguimos en ruta hacia Galicia por la autopista de Benavente y recuerdo que justo un poquito más adelante de la estación de servicio había una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, la cual estaba parando los vehículos para hacer un control de alcoholemia, ¿no? Bueno, todo transcurre normal, seguimos ruta y durante este trayecto, después del control que acabo de decir, mi compañero que venía sentado a mi lado, yo era el que conducía el vehículo, me dice que siente como un cosquilleo, como una electricidad estática a lo largo de su columna vertebral, ¿no? Entonces yo lo que hago es encender la luz interior del vehículo para ver qué pasaba y bueno, pues ahí quedó la cosa. Nada más terminar de apagar la luz otra vez, la misma sensación que él me comentaba la noté yo a lo largo de la columna vertebral, lo cual pues nos mosqueó, nos sorprendió bastante, ¿no? E inmediatamente después de sentir yo esa sensación, a lo lejos vemos un cartel que pone a Monforte de Lemos 50 kilómetros. Y claro, anterior a ver el cartel, mi compañero me comenta, me dice, ¿dónde estamos? O sea, nos extrañó porque claro, el recuerdo que tenemos es venir por una autopista y de repente te ves ubicado en medio de las montañas, por decirlo así, ¿no? Y vemos el cartel ese que indica a Monforte de Lemos 50 kilómetros. Con lo cual, claro, nos pusimos muy nerviosos y lo que hicimos fue estacionar, aparcar el coche, ¿no?, en la cuneta y asegurarnos de qué es lo que pasaba allí, porque estábamos allí cuando el recuerdo que tenemos es de venir por una autopista. Entonces yo lo que hago es mirar la hora y desde que habíamos repostado, que era la 1 de la madrugada, a 50 kilómetros en el viaducto de San Martiño, era la 1:10 de la madrugada. O sea, habían transcurrido 10 minutos, con lo cual era imposible recorrer casi 200 kilómetros hasta donde nos encontramos en 10 minutos, o sea, y el depósito de combustible tampoco había disminuido, con lo cual no sabíamos exactamente qué había ocurrido. Carlos, ellos circulaban por la autovía a la altura de Benavente, más o menos, cuando después de esa extraña sensación que notan los dos por la espalda, de repente se encuentran a unos 200 kilómetros de distancia en una carretera comarcal. Pero es que para llegar a ese tramo donde aparecieron, tenían que haberlo hecho a conciencia, ¿verdad, Carlos? No era fácil. No es fácil, no era fácil en el año 96 y tampoco lo es hoy en día, ¿no? Hoy en día desde Benavente hay una prolongación de la autovía que va por todo el sur de Galicia, ¿no? Atraviesa la provincia de Orense y la de Pontevedra, que es la que ellos deberían tomar, es decir, es la autovía que pasa por Agudiña, Orense y luego pasa a la provincia de Pontevedra y allí deberían hacer una parada en Ponteareas y otra en Cangas, que es donde ellos se dirigían. Pues bien, donde se dieron cuenta de que no estaban en la ruta equivocada es algunos kilómetros más al norte. Es una carretera que va casi en algún sentido paralela, bordeando el río Sil y pasa por Barco de Valdeorras, por Vilamartín, llega a Monforte de Lemos y después une con Orense, con la ciudad de Orense. Aquí no hay posibilidad de que se equivocaran, incluso en aquella época que no existían las autovías, porque al llegar a Benavente hay dos autovías, una que va hacia el norte, hacia Lugo y Coruña, y otra hacia el sur que va hacia Ourense y Vigo, ¿no?, a las ciudades. Pues en la que ellos fueron no es ninguna de estas dos, o sea, no hay posibilidad de que se confundieran y fueran hacia el norte, hacia la carretera que va hacia Lugo, sino que es una carretera en la que hay que tomar algún desvío, un desvío importante, pero cuando ellos se percatan de que están en el sitio equivocado es cuando ven un cartel que dice Río Sil. Nosotros hemos reproducido ese viaje
y donde se encuentra ese primer cartel que dice Río Siles en Villamartín de Valdeorras, en el viaducto de San Martiño concretamente, y esa carretera es imposible de equivocarse, ¿no? O sea, tienes que tomar unos desvíos bastante importantes y ellos pues se dan cuenta de que está en una carretera equivocada cuando el aspecto que tiene la carretera pues es mucho más, es una carretera más secundaria que las otras donde venían circulando, y porque ven ese cartel que indica que están cruzando el río Sil, algo que no es normal ni estaba previsto en su ruta, ¿no?, de regreso a casa. Sí, lo decíamos antes, que para llegar allí tenían que haberlo hecho a conciencia, a posta, porque tú muy bien lo decías ahora, que nuestros dos protagonistas pues se encontraron en un lugar conocido como Viaducto de San Martiño, que es una carretera nacional pero muy alejada de la ruta que debían seguir para llegar a Vigo. Y lo sorprendente, y esto es algo que cualquiera puede comprobar con un mapa en las manos, y además, como tú decías ahora, Carlos, nosotros hicimos ese recorrido para comprobar lo difícil que era llegar a este sitio, es que para llegar al viaducto de San Martiño tendrían que haberse desviado de la autovía en Agudiña, entrar en una carretera comarcal durante unos 70 kilómetros, así llegar a la localidad de Arrua do Petín, y en este punto tomar la N525 para terminar bastantes kilómetros más adelante en ese viaducto. O sea que, como decíamos, Carlos, que es un salto imposible. Además estamos hablando de unos 200 kilómetros y para llegar ahí tenían que tomar varios desvíos, como acabamos de comentar, o sea que era muy complicado. Sí, y además el aspecto, aunque fuera de noche, el aspecto de la carretera, de ambas carreteras, la que ellos deberían seguir y en la que aparecieron, es totalmente diferente, porque donde ellos se percataron de que estaban en el vial equivocado es en la carretera que atraviesa Villamartín de Valdeorras, y es un aspecto totalmente diferente porque la carretera va bordeando el río Sil, que ahí hace una especie de pequeño cañón, ¿no?, y que es muy característico, totalmente diferente a la que ellos deberían circular para llegar a Vigo. Sí, de hecho a ellos les sorprende que están por una carretera diferente y rodeados de montañas, cuando antes iban por la autovía. Esto es una de las cuestiones, claro, que les llama la atención. Y en su momento, Carlos, entrevistamos no únicamente a José Luis, sino también a Rodrigo, el otro protagonista de este caso, y ambos coincidían en el relato de los hechos, ¿verdad? Que es, yo creo, que otro de los aspectos interesantes de este caso, que tenemos dos testigos. Sí, los dos estaban convencidos de que aquello les había ocurrido, ese salto, en este caso en el espacio, un salto de una carretera a otra por la que no pensaban circular de ninguna manera, y bueno, estaban totalmente convencidos y que su relato, por supuesto, coincidía en las características, ¿no? Bueno, esta historia tiene todavía una segunda parte bien interesante, pero antes de entrar en esa segunda parte hay una cuestión que ya hemos comentado, pero que en este caso es evidente, y es que el fenómeno de la teleportación parece que es inteligente, porque es cierto que nuestros dos protagonistas acabaron a cientos de kilómetros de distancia, a unos 200 kilómetros de distancia, pero también en una carretera, es decir, no acabaron en medio del monte o encima del tejado de una casa o en medio del mar, sino circulando por una carretera, como si alguien los pusiera allí, ¿no? De nuevo otro caso de teleportación donde una de las características básicas es que parece un fenómeno inteligente, ¿verdad, Carlos? Sí, totalmente. Y un dato ya para añadir un poco más de curiosidad o de extrañeza a todo esto, que este caso ocurría en una época en la que había una gran cantidad de avistamientos de ovnis en Galicia, de la oleada gallega, ¿no? Y digo esto porque hay unos ciertos detalles, estos detalles que recuerdan a encuentros con el fenómeno ovni, aunque en este caso nada tiene que ver, ¿no? Claro, por ejemplo, una de las cuestiones también muy interesantes de este caso es eso que yo he dado en llamar error en Matrix, ¿no? Ese elemento extraño que rompe la normalidad y que en general es la antesala de la teleportación. En el caso que nos ocupa, pues es esa extraña sensación que los dos sienten por sus espaldas y que no pueden explicar, pero en otras ocasiones, en otros casos, pues son resplandores anómalos, automóviles bien extraños que aparecen, sonidos muy raros. Carlos, ¿por qué pasa esto? Lo que yo llamo, un poco en broma, error en Matrix, ¿no? ¿Qué es este elemento que rompe la normalidad
y que significa el anuncio de que se va a producir esa teleportación porque es un elemento común a muchos casos. Sí, a muchos casos, no solo de teleportación, como decía, también de otros muchos fenómenos, quizá el donde es más evidente y más conocidos en relacionados con el fenómeno OVNI. Pero sí que no tengo ninguna explicación, ni se me ocurre ninguna explicación racional a por qué ocurre esto, ¿no? Estos fallos del sistema, ¿no? Es como si, bueno, algo extraño aparece o se produce en el momento o momentos antes de ocurrir el fenómeno en sí, ¿no? Es como una especie de aviso o de seña que deja este fenómeno, que insisto, yo creo que es un fenómeno inteligente y que deja esta marca momentos antes de producirse. Claro, es lo que yo llamo error en Matrix, pero tú acabas de denominar error del sistema, como si formáramos parte, igual que en Matrix, de un programa informático y en algún momento se produce un error y es cuando se genera un fenómeno anómalo, en este caso, una teleportación. Bueno, no sé, es un tema muy, muy complicado y que si queremos ahondar en él, pues podría llevarnos muy lejos. Pero como os decía antes, el caso que nos ocupa tiene una segunda parte bien interesante. Escuchamos a José Luis Pérez. Resulta que, claro, lo que hicimos fue intentar controlar esos nervios que teníamos del susto, ¿no? De haber aparecido de repente en otra zona tan rápidamente. Y una vez nos tranquilizamos un poquito, seguimos ruta hacia Galicia y lo curioso es que durante esa ruta nos encontramos delante nuestra un camión totalmente pintado de gris y nos llamó la atención porque no llevaba matrícula. Entonces dijimos, caramba, pues mira ese camión sin matrícula, cosa más extraña, ¿no? Entonces cogí y adelanté al camión, seguimos ruta y recuerdo que cuando estábamos llegando a la zona a la altura de La Cañiza aproximadamente, me vuelvo a encontrar, no sé si era el mismo camión o otro diferente, pero era gris exactamente al anterior y tampoco llevaba matrícula, lo cual ya nos mosqueó muchísimo más, ¿no? Nos pareció curioso y raro. De hecho, llegamos a comentar y a decir que, pero si este camión le adelantamos hace como media hora o una cosa así, entonces volvértelo a encontrar, lo adelantamos otra vez y bueno, seguimos ruta normal hasta que dejé a mi compañero en su domicilio y yo tiré hacia el mío otra vez, con bastante miedo, porque te quedas impactado por lo sucedido, ¿no? Y lo cual luego me costaba coger el coche por lo menos durante una semana. Estuve bastante temeroso del tema, ¿no? Bueno, mi testimonio lo ofrezco más que nada para, si de alguna forma puede ayudar o puede servir para averiguar o investigar un poquito más estos casos que habían pasado en Galicia en el año 96. Bueno, claro, yo luego investigando y leyendo en la prensa te das cuenta de que no solo fue mi caso, sino que hubo muchos más casos parecidos, ¿no? Entonces, sobre todo me quedo con la idea de esos 200 kilómetros que para recorrerlos en 10 minutos pues habría que tomar muchísimos desvíos, ¿no? Una carretera nacional, comarcal, etc. Y el único recuerdo que tengo es de venir por una autopista y aparecer en medio de las montañas. Entonces, si de alguna forma esto puede servir para ayudar a la investigación, pues aquí está mi testimonio. Y sobre todo que exactamente pasaron 23 años ya y todavía tengo muy claro todo aquello que había ocurrido, ¿no? Ahora mismo no es que piense en ello, o sea, mi vida es totalmente normal. Yo realmente no tengo la certeza de que pudo haber sido. Carlos, un camión gris sin matrícula al que adelantan 2 veces. Lo adelantan una vez y más adelante se lo vuelven a encontrar y lo adelantan de nuevo. Otro elemento extraño también, ¿verdad, Carlos? Sí, es un elemento extraño que en esta ocasión es posterior, ¿no?, a todo este conjunto de fenómenos, ¿no?, más que nada esta teleportación y aquellos avisos que habían tenido
con esa como electricidad por la espalda, que le recorría por la espalda, ¿no? En este caso, pues es a posteriori, es después de que ellos se dan cuenta de que están en un lugar equivocado, que algo ha pasado, y digamos, rizando el rizo, vuelven a tener este fallo en Matrix, ¿no? Es decir, vuelve a aparecer esto que no debería estar ahí, o que por lo menos es algo bastante extraño, que añade, ¿no?, un poco de extrañeza a ya todo el fenómeno en sí. Y recomendamos a nuestros oyentes que se queden con esto, con lo del camión sin matrícula, porque tiene mucho que ver con nuestro siguiente caso. En esta ocasión, los protagonistas son dos agentes comerciales, padre e hijo, que ese 19 de noviembre del año 1993 estaban de viaje de trabajo y circulaban en el mismo automóvil. Atentos a las palabras del agente comercial Genaro Areal. Esto era lo que nos contaba. Pues eso, veníamos de viaje, mi hijo y yo veníamos de Vigo. Enganchamos antes de llegar a Padrón a la autopista y al salir hay una gasolinera. Para salir de aquella gasolinera, ahí sí que sabíamos la hora y las fechas, porque llevábamos todo apuntado, sabíamos a la hora que teníamos que estar, teníamos que ver unos clientes en Vigo a las 8 de la tarde, una cosa así, y entonces echamos gasolina. Y me dijo, papá, voy a llamar a mamá porque le llama a mi mujer, y le dije, no, es la hora tal, son las 8 menos 5, me parece que eran 8 menos 5, ahora vamos a Santiago y después ya vamos para casa. Bueno, muy bien, y cogimos el coche, conducía él, yo iba al lado, mi hijo no bebe ni fuma. Y entonces, al salir de aquella gasolinera, sales a la autopista, ¿no? A la recta. Y cuando estábamos en la recta, así a unos 300 metros, veo unas luces a mano derecha. Le dije, cuidado, va a haber un accidente, vete despacio, que hay unas luces allí a mano derecha. Sí, papá, bueno, pues ella está a la izquierda, ve despacio a ver qué pasó. Y así fuimos despacito, pasamos, ¿y qué vimos? Pues yo lo que vi fue lo que dije. Y él también lo vio. Un coche que estaba con las luces intermitentes y dos personas que estaban agachadas como si cuando se te pincha una rueda, que la estaban hinchando, que la estaban mirando. Entonces le dije, esto no es nada, están ahí, se les pincharía una rueda, estarán arreglándola, continúa, le dije yo, continúa. Y nada más salir de allí por la recta, nos encontramos que tenemos un coche delante con luces intermitentes y un coche detrás con luces intermitentes, tac, 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 tac. Y yo le dije, papá, viene un coche tal, usted dijo, sí, pero puede ser que hayan parado coches para ayudarlos y entonces pues salieron y se han dejado las luces intermitentes. Eso fue lo que pensé en aquel momento. Bien, adelanta. Y al adelantar, que además íbamos despacio, iríamos 80 por hora, 90, por ahí, iríamos despacio. Era un Renault, aquello no corría mucho, el coche no daba 150 ni 160. Lo máximo que podíamos ir después de la recta era 120. Y nada más salir de allí, aparece, ¿quién te crees que aparece? El tráiler negro. A mano derecha, le dije yo, adelanta ese coche, cuidado con ese coche, y lo adelanta. Nada más adelantarlo, le aparecimos, nos aparecimos. A 500 metros de Sigüeiro, allí, esa donde se paga la autopista, los que vienen para Santiago. Ni vimos Santiago, ni vimos los pueblos cambiantes de Santiago, ni vimos las luces que ves antes de llegar a Santiago, que hay muchas, porque mira que pasé yo a veces después. Mi hijo cogió pánico ahí por allí, lo tuve que volver a llevar yo, porque no quería volver a pasar por allí, más. Fíjate el miedo que agarró. Es decir, que tú entras en la autopista, dices, cerca de Padrón, ¿no? Sí, antes de Padrón. Antes de Padrón es cuando... Sí, porque antes no había la autopista, no venía, era por tramos, y esos tramos no estaba hecho, la enganchabas antes de Padrón. Nosotros veníamos de Vigo para aquí, de Pontevedra para aquí, ¿te das cuenta? Entonces vosotros entráis allí y... Echamos gasolina. Sí. Mi hijo llama a mi mujer para decirle eso, si le habían llamado los señores de Madrid o de Barcelona, no me acuerdo dónde era, creo que eran de Madrid. Y entonces le dice, mamá, tal y cual son las 8 menos 10, ahora bajamos a las 8, y yo calculo que a las 8 y media, bueno, pronto estamos en casa. Cuando mi mujer nos ve aparecer en casa, a las 8 y no sé qué, a las 8 y 20, ¿y vosotros estáis aquí? Pues sí, ya estamos aquí. Ahora, si te cuento lo que pasó, no te lo creas, que te lo cuente tu hijo, porque a mí no me vas a creer. Después ya sabes lo que me dijo, menos mal que iba tu hijo contigo, que no bebe ni fuma, que si no, a ti no te creo nada. Oye, y una cosa, vosotros ibais a Santiago a encontraros con un agente, ¿no? Claro, nos íbamos a encontrar con unos clientes que tenía allí a las 8 en punto, que tenía que hablar con ellos y dar unas cosas, y después ya nos íbamos para casa. Nosotros llevábamos todo controlado, a las 8 y media tal, a las 9 y media el otro, a las 10 el otro, a las 11 el otro, todo el día.
¿Y quedasteis con esa gente al final o no? No llegamos allí. No llegasteis allí. Claro, ¿cómo íbamos a llegar si no pudimos ir? Llegamos a casa. Cuando pasamos eso y me dice, papá, pero si estamos llegando a órdenes, y yo veo unas luces así a lo lejos, una luminosidad muy grande, y le dije, veis, ahí está Santiago. Ahí está Santiago, mira, tanto que decía, eso es Santiago. ¿Qué coño es de Santiago? Eso era Sigüeiro, eran las luces de Sigüeiro donde se paga el telepeaje. Entonces me dijo, ¿quieres que paremos aquí? Que después de ese Sigüeiro hay una mano derecha, una gasolinera y un bar allí para tomar unas cervezas. ¿Quieres que paremos aquí a tomar algo, papá? Y ahí sí que le dije yo, mira qué hora es, y me dijo, vamos a parar y vamos a mirar en el coche. Porque llevamos cosas, muestras, maletas y cosas, vamos a mirar a ver si están las muestras. Y yo, educativo pensando en las muestras. Y le dije yo, ni paras, ni muestras, ni nada. Tira para casa echando centellas. Aquí no paramos para nada. Es decir, que vosotros os metisteis en Padrón, ibais dirección Santiago de Compostela, ¿no? Eso es. Y aparecisteis en Sigüeiro, que es cerca de Coruña. Claro. Ese peaje es el que viene de Santiago. Tiene que pasar por ahí. Claro. ¿Y cuántos kilómetros podíais haber saltado, más o menos? Pues ya no sé, pero me parece que alrededor de 30 por ahí. Alrededor de 30. Me imagino que habrá 30 kilómetros. Desde Sigüeiro a la gasolinera. No me hagas mucho caso, a lo mejor son 25, pero es igual. Porque yo recuerdo que tú llegaste a tener el ticket de entrada y de salida en la autopista. Sí, se lo di a Carballal, hombre. Se lo diste a Carballal. Pues ya paré en la cosa de pagar y le dije al señor, mire, no le cuento lo que nos pasó, porque si lo cuento se va a asustar. Así mismo le dije. Así que le dije, niño, tira para adelante. Y nos marchamos. Nos marchamos y nos vinimos para casa 100 por hora. Me dijo mi mujer, cara, es que pronto habéis llegado. Dije, que te cuente lo que pasó. Que te cuente. Y entonces fue cuando yo dije, bueno, pues mira. Dije, qué cosa más rara. Esto sí que es una cosa que no sé. ¿Te acuerdas en ese ticket de entrada y de salida? ¿Te acuerdas qué horas ponía? Es decir, ¿cuántos minutos tardasteis en hacer ese recorrido? Te quiero decir que si tardo media hora desde la gasolinera, vamos a poner media hora hasta Sigüeiro. Sí. Vamos a poner que sea media hora. Sí. O 25 minutos. O 20. Sí. Si fueron 5 segundos o 7 segundos, ¿dónde estuvimos, mi amigo? Y dime, ¿a cuánto llegaste a estar del camión este negro? Es decir, porque tú lo que haces... Adelantarlo. ¿Lo habías adelantado por completo o no? Sí. Fue al adelantarlo, pasamos y al pasarlo, ras. Justo al pasarlo. ¡Pum! Justo al pasarlo. Al pasarlo. Ahí es donde se produce la atracción esa. ¿Os habíais echado ya a la derecha después del adelantamiento o todavía no? Yo creo que no me acuerdo bien, pero yo creo que no. Que no. Sí, pero es igual. Aquí la clave está en ese camión negro. En ese camión largo, negro. Ahí ocurre algo ahí. Y descríbeme el camión. ¿Cómo es el camión? Pues el camión es igual que los camiones que llevan los coches. Los coches, los automóviles. Pero tú sabes que los que llevan los automóviles van al aire. Sabes que van al aire, los coches van sujetos, pero van al aire. Sí. ¿Te das cuenta? Ese va completamente cerrado. Oscuro. No tiene matrícula. Y era muy grande el camión. Grande. Largo. Estrecho, normal, que un camión, y largo. Y cuadrado. No, cuadrado no es. O sea, no es cuadrado. Es un camión, como un camión cualquiera. O sea, como un camión. Sí, pero digamos que lleva como la caja detrás grande. Eso, la caja detrás grande, cerrada, y que es largo, es un tráiler. O sea, que son como si fueran dos camiones juntos. Carlos, este caso también es muy alucinante. Genaro Areal y su hijo habían salido de Vigo y se dirigían a la ciudad de Santiago de Compostela. Allí tenían que reunirse con unos clientes y luego se marchaban a la ciudad de La Coruña donde residían. Total, que entran en la autopista en la localidad de Padrón y segundos después, pero cuestión de segundos, ya estaban saliendo de la autopista por Sigüeiro. Y esos tickets de entrada y de salida de la autopista están en manos del investigador Manuel Carballal. Esto es algo que nos pasa habitualmente, ¿verdad, Carlos? Que cuando entrevistamos a alguna persona, pues resulta que ya ha hablado con esa persona Manuel Carballal. Y yo recuerdo que Manuel me enseñó esos tickets de entrada y de salida en su momento con una diferencia de nada, de una cuestión de segundos, que es algo que también puede constituir
una prueba, ¿no? O al menos, bueno, una evidencia, ¿no? De este caso. Claro, porque cuando subes en la autopista en Padrón, cuando entras en la autopista hacia el norte, o sea el sur, donde fuera, pero hacia el norte en este caso, tienes que, digamos, tomar un ticket de entrada, ¿no? Porque tienes que pagar al salir en Santiago, que es como ellos prevían hacer esta ruta, ¿no? Sin embargo, una luminosidad que ven a lo lejos, creen que es la ciudad de Santiago, pero en realidad es el peaje de Sigüeiro, que está, creo que son 18 kilómetros de Santiago, hacia el norte, ¿no? Es decir, habían pasado Santiago, mira que la autopista rodea toda la ciudad, sea de día o sea de noche, es perfectamente visible, que estás atravesando, digamos, estás rodeando la ciudad, pero ellos no vieron nada, solo vieron el peaje de Sigüeiro. Y ahí es donde se dan cuenta de que, al llegar al peaje, de que habían traspasado la ciudad sin haberse dado cuenta y en tan solo unos pocos segundos. Sí, desde luego una historia bien interesante. Y si en el caso que relatamos anteriormente, los dos profesores de artes marciales se encontraron con ese extraño camión sin matrícula, pues Genaro y su hijo también se encontraron en la carretera con otro camión sin matrícula, pero en esta ocasión este camión era de color negro, ¿no? Los profesores de artes marciales decían que ese camión sin matrícula era de color gris y Genaro y su hijo se encuentran con un camión de color negro. Y además podemos decir, en este caso, que el camión negro sin matrícula es el error en Matrix, es ese elemento que rompe la normalidad antes de la teleportación, porque claro, es algo que les llama muchísimo la atención, por lo tanto deciden adelantar ese extraño camión negro sin matrícula y en ese momento es cuando se produce la teleportación. Carlos, en este caso, el error de Matrix, ese elemento que rompe la normalidad es este camión negro, ¿verdad? Sin matrícula. Sí, qué curioso que dos personas que no se conocen de nada, o sea, en este caso 4 personas que no se conocen de nada, porque los profesores de artes marciales no se conocen, que nosotros sepamos, con Genaro Areal ni su hijo. Para nada. Y no se conocen de ninguna manera, de hecho viven en extremos opuestos de Galicia, y que, bueno, coincidan en este detalle, ¿no? En este detalle tan curioso que, claro, en el caso de Genaro y su hijo, pues es digamos, el fallo de Matrix previo a que se produzca el fenómeno. No es posterior como en el caso de José Luis y Rodrigo. Bueno, y también hay otro elemento extraño antes de lo del camión, y es que Genaro y su hijo se encuentran con 2 coches, uno por delante y otro por detrás, con las luces de posición puestas, ¿no? Es cuando Genaro le dice a su hijo, bueno, a lo mejor son 2 automóviles que pararon para socorrer o para ayudar a ese otro coche que habían visto antes en el arcén, parado como si tuviera algún tipo de problema mecánico. Pero tampoco deja de ser algo extraño, ¿verdad, Carlos? No, les llamó la atención, sí, es verdad, pero tampoco lo tomaron como algo imposible, ¿no? O sea, pues lo vieron como algo que podía ser normal dentro de esa situación. Lo que no iban a advertir o que no les advirtió es que lo que iban a vivir segundos después, ¿no? Claro. De ese salto de varias docenas de kilómetros, ¿no? Pero resulta que este caso todavía tiene una derivada más que extraña. Escuchamos al bueno de Genaro Areal. Yo cogí un frío, eso me desembocó en un dolor, una lumbalgia grande en la espalda. Tardé un par de meses en curarla. Cuando ya la tenía curada salí a la calle, cogí otro frío y recaí y estuve muy jorobado. Entonces me puse muy enfermo, me dolía mucho la espalda. Y entonces un amigo mío, muy buen amigo mío que se murió, me dijo, hombre, deberías de ir, tanto te duele, porque tal, deberías de ir a un masajista, un buen masajista, porque ya te dan antiinflamatorios y tanto antiinflamatorios. Yo no soy amigo de antiinflamatorios ni de eso, porque esos te estropean, al final acaban contigo. Y vete a un masajista y tal, ahí en el Casino del Atlántico, ¿sabes dónde está el hotel del Atlántico? Sí, sí. En La Coruña, en el Cantón. Sí, sí. Bueno, pues allí había un masajista muy bueno, vamos, de mucha categoría, pero este hombre, pues a lo mejor te daba cita para 3 meses después. Y entonces me dijo, es muy amigo mío, entonces yo voy a hablar con él para ver si mañana pasado te puedo atender. Efectivamente, habló con él y me dijo, pasado mañana que venga por aquí. Y allá me voy yo, me llevó, una de mis nueras me llevó, porque yo estaba tan mal que es que no podía guardar 4 pasos, ¿eh? Y allá me voy yo al
apartamento este a que me dé el meneo. Entonces llegué allí, hablamos, tal, eches ahí, tal, venga, tal. Nunca había ido a un masajista en mi vida, te quiero decir, ¿eh? Empieza el tío, pim, pam, tal, tal. Dice, ojo, este tío tiene dedos de acero inoxidable, porque aquello fue tremendo. Y de repente me dice el hombre, bueno, hombre, ¿y de qué lo operaron usted aquí? Atrás. Le dije, ¿yo dónde? Aquí detrás, en la columna, al final de aquí de la columna, aquí lo operaron usted de algo. Dije, no, mire, a mí no me operaron de nada, ¿eh? Gracias a Dios. Yo no tengo ninguna operación a mí, no. Pues sí, usted tiene aquí una incisión. Se ve perfectamente. Le dije, pues la verá usted, pero yo le digo que no. Bueno, nada, yo se lo digo. Usted siguió, pam, esto tal. Me levanté de allí y salí peor de lo que entré, porque vamos, me pegó un meneo que salí frito. Bueno, pues nada, de la semana que viene vuelve usted por aquí, dije yo, para mí sí, que voy a volver, dije yo, Tatarí, que te vi. Ya pensé, digo, no, tú no me vuelves a ver el pelo, porque vamos, me voy a morir de semejante historia que me diste aquí detrás. Me cogí mi nuera, me lleva para casa y me fui para casa. Y nada más, ¿tú te crees que di importancia yo a nada? Le cuento a mi hijo, le digo, fíjate tú, tal, pero me pegó semejante repaso que dije yo, no lo vuelvo a ver yo allí. Con lo mal que estoy yo y tal y cual, estoy fatal. Y dice, pero mira, papá, yo tengo un amigo que se dedica a dar masajes por las casas, que es de estos masajes, bueno, sí. Y entonces va por las casas y da masajes a las personas o a los que no pueden salir o estas cosas. Y dije, pues hombre, te lo agradecería, porque así no te tienes que andar yendo, tal, que te en el coche y todo esto y tal. Bueno, pues muy bien, pues que venga. Y vino un chico, que es amigo de él. Atiende. ¿Pero de qué usted aquí? ¿De qué lo operaron? ¿A tu padre lo operaron? ¿De algo, verdad? Y dice, no, a mi padre no operaron de nada. Pues fíjate aquí, ¿no ves? Mira, aquí tiene, ¿no ves? ¿Qué incisión tiene aquí? Tal, digo, sí, pues mira, tal, digo, pero ¿qué incisión voy a tener? ¿De qué voy a tener incisión? Sí. Pues aquí lo operaron de algo, ¿eh? Ese es ya el segundo aviso. Y ya la segunda vez, pues dice mi mujer, fíjate tú, ya me pasó esto con el del Hotel Atlántico. Y ahora este amigo de Alfredo me dice que la incisión aquí, a ver, mirar ahí, sí, efectivamente. Ahí había una incisión, este amigo. Y me dice mi mujer, fíjate, te voy a contar una cosa. Sí. Cuando nuestro hijo, el segundo, Javier, fue a hacer el servicio militar, al pasar reconocimiento médico, el médico le dijo, tienes aquí una incisión. ¿De qué te operaron? ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas ahora? Joder. Eso. ¿Y dónde era la incisión a tu hijo? En el mismo sitio. ¿En donde está la columna? Sí. Hacia abajo, antes de llegar a la parte aquí, al culo, digamos. En el coxis, pues cerca del coxis. Eso es. Pero los dos en el mismo sitio. ¿A la derecha, a tu izquierda o a tu derecha? En el centro. ¿Sí? Mi hijo de esto es que no quiere ni hablar. Carlos, esto también es muy anómalo. Resulta que los dos protagonistas de la teleportación, Genaro y su hijo, tenían la misma marca en el mismo sitio de su cuerpo, aparentemente como consecuencia de una operación, aunque ninguno de los dos había sido operado de nada. Otro elemento bien raro, ¿eh? Sí, la verdad que es un elemento bien raro que añade aún más extrañeza a todo este fenómeno, ¿no? A toda esta teleportación, este salto imposible que dieron en la autopista AP9. Bueno, todavía no hemos acabado con el caso de Genaro Areal porque todavía hay más sorpresas. Pero antes de continuar, bueno, yo creo que ha llegado el momento de ofrecer a nuestros insólitos las vías de contacto para comunicarse con nosotros, para que nos envíen sus experiencias con lo insólito. Carlos, ¿cuáles son esas vías de contacto? Bueno, tenemos varias. Tenemos un WhatsApp en el número 604-070-106. Repito, 604-070-106 con el 34 si nos escriben desde fuera de España, en el que pueden dejar o bien mensajes de audio en el WhatsApp o mensajes de texto o incluso en este número un SMS. También tenemos un correo electrónico que es protagonistasinsolito@gmail.com y estamos en las redes sociales Twitter como Protagonistas Insólito y en Facebook como Protagonistas de lo Insólito. Bueno, pues esas son las vías de contacto para que todos vosotros os pongáis en comunicación con Protagonistas de lo Insólito para contarnos vuestras experiencias anómalos o ponernos en la pista de nuevos casos, de nuevas historias extrañas que hayáis escuchado o que os hayan llegado. Esas son las vías de contacto.
pues como decíamos antes, continuamos con el caso de Genaro. Porque muchos años después de esta primera teleportación, que recordemos que tuvo lugar en el año 1993, pues muchos años después, en el año 2010, Genaro volvió a protagonizar otro caso de teleportación. En esta ocasión también circulaba en automóvil, pero no en compañía de su hijo, sino en compañía de su esposa. Y de nuevo, atención, el elemento clave de esta segunda teleportación es ese camión negro sin matrícula. Fue 3 o 4 días antes de Reyes, ¿vale? Debe ser hace 4 años o 5 años, una cosa así. Hace 4 años o 5 años. Y entonces dice mi mujer, vamos a comprar una cosa para las nietas y tal, y eran, no sé qué, eran unas muñecas, no sé qué. Entonces vamos a ir allá a donde tiene el almacén, el Corte Inglés, ahí, ¿sabes tú dónde tiene el almacén, el Corte Inglés, aquí en Coruña? Sí, claro. Bueno, pues ahí arriba, ahí después del aeropuerto, ¿eh? Y vamos a ver si las encontramos allí, porque lo mismo están más baratas y tal, y nos vamos a dar una vuelta. Bueno, esto a las 11:30. A las 11:15, así, ¿no? Cogimos el coche y nos fuimos para allá. Llegamos allí, estuvimos mirando por aquí, por allá, no aparecía, no, aquí no hay nada, esto, tal, bueno, pues aquí no hay nada. Bueno, pues nos vamos a otro lado, tendremos que ir a comprarnos el Corte Inglés y pagarnos y ya está. Bueno, entonces iniciamos la bajada. Sabes que hay una bajada, a mano derecha hay un polígono industrial. Estoy hablando de la bajada de salir del almacén aquel del Corte Inglés. Entonces es la bajada y luego hay una subida que es la que va a dar al aeropuerto. O sea, que va a dar a la punta del aeropuerto, al salir los aviones. Al iniciar la subida, yo veo que sale un avión y dije a mi mujer, mira, ahí va, el avión de las 12. Ese es el de las 12, efectivamente, a las 12 en punto. Por eso sé la hora, ¿me entiendes? Y es decir eso, me dice mi mujer, cuidado con ese camión. Que te vas detrás de él, échate a la derecha, pero con mucha insistencia. Yo iba hablando con ella, yo en eso que pegué el volantazo y me eché a la derecha, y al echarme a la derecha me voy a mi mano, y al irme a mi mano, a los 4 o 5 segundos, me dice, Arrea, mira lo que está, el Corte Inglés está ahí abajo. ¿No lo ves? El Corte Inglés, pero ¿cómo es esto? Y dije, esto no es nada, esto ya es lo que me pasó, para que te des cuenta de que las cosas ocurren y que no son historias. Se quedó, de vuelta y media. Y nos habían puesto allí, en Iris, y desde la alta de Iris ves el Corte Inglés, ¿me entiendes? Me tragué toda la bajada del Burgo, ello tira para arriba, y subir a Iris, en la cosa que fuera para Iris, y no cogiera a la izquierda por la autopista, subir a Iris, y de Iris para abajo al Corte Inglés. Sí, tú salías del almacén del Corte Inglés y estabas iniciando la subida, ¿no? Claro, y yo tengo que subir recto hasta pasar el aeropuerto. Vale, entonces, ¿tú cuándo ves el camión exactamente? Pues cuando empiezo la subida, voy hablando con mi mujer y instantáneamente me voy detrás de un camión. Es un tráiler negro, sin matrícula, no lleva matrícula. Yo le pregunté, ¿viste la matrícula? No. Y tú tiras a la izquierda una bifurcación, es decir, que tiras detrás del camión. Yo tiro detrás de ese tráiler. Y mi mujer me dice, no, échate a la derecha. Por ahí no. ¿Por qué? Porque sabía que por ahí iba mal. Yo tenía que subir por la recta. ¿Me comprendes? Claro. ¿Y tú llegaste a entrar en esa bifurcación a la izquierda o no? Yo entré unos instantes hasta que mi mujer insiste y yo pego un volantazo a la derecha y cojo para arriba. Y al coger para arriba, ¡fau! Aparezco por el otro lado. ¿Y dónde apareces exactamente? En Iris, arriba de Iris. Arriba de Iris. ¿Sabes dónde está Iris? Sí, claro. Y desde la punta de Iris a la bajada veo el Corte Inglés. Entonces mi mujer me dice, mira, ahí está el Corte Inglés. Y yo, ¿qué Corte Inglés? El Corte Inglés de 4 caminos. Y además era el mismo tráiler, no llevaba matrícula. Ahí dentro existe algo. Yo quiero saber qué coño existe. ¿Qué hay ahí dentro? ¿No le viste matrícula? Era... No tiene matrícula. ¿Y era un tráiler normal, totalmente negro? Un tráiler como los que llevan los coches de Citroën o de Renault, pero cerrado. No era aire libre. Largo. ¿Y totalmente negro? Negro. A partir de ese tráiler, como cuando la otra vez pasamos, la adelantamos, es cuando se produce el lanzamiento. Eso fue instantáneo. Nada más girar a la derecha, ras. Entonces vamos a ver cuánto tardo yo desde llegar antes de llegar al aeropuerto a llegar a Iris. ¿Cuánto tardo? Pues como mínimo 8 o 9 minutos. Lo puedo comprobar mañana. Sí, por ahí. 10 minutos.
hacer en el otro lado? ¿Te das cuenta? Como acabáis de escuchar, Genaro y su esposa habían acudido a unos almacenes del Corte Inglés que había a las afueras de la ciudad de La Coruña, muy cerca del aeropuerto de Alvedro. Allí los productos eran más baratos que el Corte Inglés que estaba en la misma ciudad de La Coruña y hacia allí se fueron. Total, que no encontraron lo que buscaban y decidieron enfilar de nuevo hacia la ciudad. Y es entonces cuando aparece ese misterioso camión negro y al adelantarlo, instantáneamente se encuentran en la avenida de Monelos, en La Coruña, arriba de Irís, precisamente una zona desde donde se divisa el Corte Inglés de la ciudad de La Coruña. Carlos, ¿te acuerdas que quedamos con Genaro y que hicimos el mismo recorrido de ese día para reconstruir los hechos? Sí, donde adelantaron al camión negro ocurriría en Sigras. No es una zona urbana, es una zona de una carretera nada urbanizada. Y en un cruce es donde ocurre este salto, este nuevo episodio de teleportación, en el que, insisto, no es una zona urbana, pero donde aparecen en la avenida de Monelos, para el que no conozca Coruña, es una zona bastante urbana, es una zona totalmente urbana y distante unos 9 kilómetros, si no me equivoco. Pues es realmente sorprendente, y sorprendente doblemente es que aparezca otra vez el dichoso camión negro, ¿no? Que en la primera de sus experiencias fue el alerta, el detonante, ese fallo de Matrix que anuncia la teleportación, y en este caso pues nuevamente vuelve a repetirse, ¿no? Otra vez ese extraño camión negro, y como decíamos antes, pues hicimos ese recorrido con el propio Genaro y comprobamos que adelantó al tráiler concretamente en el kilómetro 248 de la Nacional 550 y, como decías tú ahora, Carlos, apareció junto a su mujer al principio de la avenida de Monelos, que está unos 9 kilómetros más adelante y que además para llegar allí hay que saltarse los pueblos de Oburgo y Eirís. Y Carlos, dicen que no hay 2 sin 3, así que le podría volver a pasar al bueno de Genaro, ¿eh? Bueno, pues sí, él estaba atento a eso. ¿Recuerdas cuando la última vez que hablamos con él, pues estaba muy atento a cualquier cosa que le ocurriese en este sentido, porque no descartaba en ningún momento de que le volviese a ocurrir un salto de estos tan extraños, ¿no? Sí, la verdad es que quedamos con Genaro en varias ocasiones y la verdad es que pasamos con él momentos muy agradables, porque es una persona muy amable, muy sociable, muy vitalista, muy divertido, ¿verdad, Carlos? Sí, la verdad que Genaro es una persona muy afable, da gusto hablar con él y con un carácter muy extrovertido, ¿no? Acorde a lo que es su profesión, ¿no? Que era de viajante, que se dedicaba a la venta de productos recorriendo, en este caso, Galicia, ¿no? Sí, es lo que se llama agente comercial y que antes se conocía como viajante, ¿no? Una persona que iba vendiendo productos por diferentes zonas y por lo tanto alguien que tenía que estar mucho tiempo en carretera y que por obligación tenía que tener un carácter afable para mantener relaciones personales con sus clientes. Y otra persona muy agradable es Silvestre Calvo, también agente comercial y también protagonista de otro espectacular caso de teleportación. Luego nos centraremos en los detalles de este caso, pero antes vamos a escuchar lo que nos contaba Silvestre cuando nos reunimos con él, ¿te acuerdas, Carlos?, en una terraza de la localidad de Bayona. Escuchamos lo que nos contaba Silvestre Calvo. Y venía, de Lugo. De Lugo. Y veníamos por la carretera de Monforte, de Sarria a Monforte, y al llegar al Alto de los Peares, paramos a orinar. Dije, bueno, pues hasta mañana, de aquí ya no paramos, ya sigue la ruta. Él quedaba en Orense y yo me iba para Ribadavia. Y le llamé a la mujer, estando en el coche parado, le dije, en media hora, 40 minutos, que es más o menos lo que lleva desde el Alto de los Peares, yo estoy en casa. Hoy no sé, porque es coche de la empresa, pero antes el mío, y yo apuntaba los kilómetros todos los días. Y yo creo que eran 140, 280 kilómetros ida y vuelta. Le llamé a la mujer, bueno, en media hora, 40 minutos estoy en casa. Y yo, conforme subo en el coche, empiezo a bajar los Peares, y al bajar los Peares yo veo todo luces y el coche como flotando. Y dije, ostras,
estoy llegando a Orense, mira tú, se ve Orense, estoy llegando a Orense todo. Pero yo, una sensación de como si estuvieras en un algodón, ¿no? Y el coche, pues que iba a una altura, pues así de la carretera. ¿Tenías la sensación de que no iba tocando el asfalto? No iba tocando el asfalto. Y yo iba como en una nube. Yo iba, mi cuerpo no pesaba. Y entonces, y llegué a casa mismo. Hombre, pues si hace 10 minutos me dijiste que tardabas media hora, 40 minutos y ya estás en casa. Y yo veo el cuenta kilómetros y de vuelta tenía que tener 280, 277 y tal. Y marcaba 178. Es decir, yo calculando después era la distancia desde allí a casa, que me faltaron en el cuenta kilómetros. ¿Y cuánta distancia había, más o menos? Más o menos 60 kilómetros, podía haber 60, 52, por ahí. ¿Tema de horario? ¿Controlaste? Sí, estaban sobre las 9 de la noche o así. Yo tenía que llegar a mi casa pues sobre las 10, 10 y 10, y cuando llegué pues eran las 9, 9 y cuarto, 9 y 20. Que si yo hay una media hora ahí perdida. Entonces, ¿tú ibas de dónde? ¿Ibas? Yo venía de Lugo a Orense, para casa, para Rivadavia. Para Rivadavia. Bueno, concretamente para Cenge. Para Cenge. En Razamonte. Sí. Donde está el balneario de la ¿Dónde vive Salvador Freixedo? Entonces ibas a Cenge, ¿no? Sí. Y entonces ibas por la Nacional 120, que viene de Monforte a Orense. A Orense y de Orense a Cenge. Sí, por los Peares. Sí. Por los Peares. O sea, venías por la Nacional. Sí, por la Nacional. Y ya te digo, el otro compañero, que es comercial también, iba delante del coche, que él venía de Sarri, y yo siempre vengo por la carretera de Chantada. Pero como él estaba en Sarri, dije, bueno, tomamos un agua y ya vamos juntos para casa y tal. Ya de Lugo a Sarri. Entonces, claro, y paramos allí en el alto de los Peares. O sea, ¿ibais dos en el coche? En dos coches. Sí. Y él iba delante. ¿Y él a dónde iba? Él para casa también, hacia Orense. Y él, o sea, tú ibas a Cenge y él iba a Orense. Sí, yo tengo que pasar por Orense. Bien, Orense. No sé si conoces la carretera que va bordeando todo el río Miño, hasta Orense. Sí. Y en el alto mismo que hay un mirador. Hay un mirador allí en el alto de los Peares. Y allí paramos. Orinamos, tal. Bueno, pues ahora ya, de aquí a casa ya no paramos. Hasta mañana ya. Y él ya tiró delante y yo quedé llamándole a la mujer, diciendo, bueno, yo voy en camino, en media hora, 40 minutos estoy en casa. Y entonces, claro, al momento de subir en el coche, arrancar, ahí fue la sensación que vi, con muchas luces, como una iluminación muy grande y una hilera de luces, y yo iba por medio de esas luces. ¿Por el medio de esas luces? Sí, yo iba por medio. Pero explícame un poco más eso. Es decir, tú arrancas, él arrancó... Él arrancó delante y yo quedé haciendo la llamada. Entonces, él arranca primero, tú te quedas llamando desde el coche. ¿Sí? Claro, y eran las 9 y me decías más o menos. Sí, ¿no? Serían las 9 y cuarto, 9 y 10, por ahí, como mucho. Y yo, claro, y al subir el coche yo arranco y empiezo a bajar. En ese momento, yo veo muchas luces, como allá al fondo, allá donde está aquella montaña, y luces amarillas así, y yo iba por el medio de luces, las luces blancas. Pero eso es lo que no me queda muy claro. Es decir, tú dices que veías la carretera y todo, sí, ¿no? Sí, como si fuera... Sí, yo iba conduciendo el coche iba suelto, volante, yo, la sensación del coche que no tocaba asfalto. Dije, hombre, de cerca ya estoy en Orense, hostia, y allí a Orense pues hay unos 35 kilómetros. Dije, ya se ve Orense, joder, Y lo de las luces, porque dices que las luces estaban bastante lejos. Sí, yo veía las luces allá al fondo como si fuera la ciudad de Orense. O sea, me dices más o menos dónde está aquella montaña, ¿no? Sí, más o menos. O sea, bastante lejos. Sí. Pues yo qué sé, como si fuera una ciudad. Como si fuera así una ciudad, así. Se veía todas las luces. Y yo iba por medio de, pues, como de esas farolas, a ambos lados. Todo así, farolas con luces. Y yo, hostia, la carretera iluminada, estoy entrando en Orense y tal. Y yo no sé si pasé por Orense, si no pasé, yo sé que yo llegué a mi casa. Carlos, sobre este testimonio hay muchísimo que contar porque tiene detalles para parar un tren, así que adelante, vía libre, Carlos. Sí, y detalles además bastante singulares respecto a los otros testimonios que hemos escuchado, ¿no? Pero primero, para situarnos, para el que no conozca, digamos, el trayecto que hizo Silvestre o que debería haber hecho, él para en Los Peares,
que es entre las provincias de Orense y de Lugo. Es al borde donde se une el río Sil y el río Miño, hay un mirador allí, y allí es donde llama a su mujer y hace el recorrido en dirección a la ciudad de Ourense. Hay que tener en cuenta que esta carretera es lo que se llama aquí una vía rápida, es una carretera que tiene unas determinadas salidas, no es una carretera con muchos cruces, y que a pesar que él ve luces alrededor, bueno, esta carretera no tiene farolas. En el año en que ocurrió este incidente, la carretera estaba prácticamente igual que hoy en día. No tiene iluminación de farolas, con lo cual esas luces que él veía a su alrededor pues no podían ser farolas. Pero para situarnos geográficamente, él debía seguir esta vía hasta la ciudad de Ourense, atravesar un tramo urbano y luego seguir la carretera nacional en dirección a Vigo hasta Rivadavia aproximadamente y luego hacia su casa, ¿no? En Senlle. Pues en aquella época no existía una autovía que hoy existe, pero aunque recorriera este lugar hoy en día, también debería haber atravesado una parte urbana de la ciudad de Ourense que él no recuerda. El testimonio de Silvestre, él cuenta que vio una luz, que veía una luz a lo lejos, pero que él identificó que podría ser ciudad de Ourense, pero en cualquier caso, en condiciones normales, él debería haber atravesado un tramo urbano importante de la ciudad de Ourense, y claro, atravesar un tramo urbano no es lo mismo que ir en una carretera solitaria como puede ser la que discurría en el principio de su trayecto, ¿no? Bueno, hay muchos más detalles que podríamos subrayar, ¿no? Otro detalle importante que me parece es lo que decía, no hay farolas en esta carretera, no es una carretera iluminada en la que él podría haber confundido las luces que veía a su alrededor con las farolas, ¿no? Y quisimos saber más sobre esas misteriosas luces de las que hablabas, Carlos, esas luces que se encontraban a ambos lados de la carretera, y también le preguntamos por algunos detalles más de este caso. Escuchamos a Silvestre Calvo. No, conforme salí de llamar por teléfono, de estar parado, al andar así como, no sé, como unos 2 kilómetros, y fue cuando me empezó la sensación. Yo veía las luces de esa ciudad, veía las luces, y en ese momento todo luces, así en ambos lados del coche. ¿Ambos lados del coche? Sí, ambos lados del coche, como si fueran estas farolas todas puestas, ambos lados. Y yo por el medio. ¿Y tú por el medio? Y yo por el medio. ¿Y qué eran esas luces? Yo me achacaba que estaba en la ciudad de Orense, que son las luces de la entrada de Orense. Ya. Pero a mí el coche me iba, que no tocaba asfalto, iba a una altura pues más o menos así. Y yo al volante, no... Yo le podía dar y tal, que el coche iba a la sensación... Y era una sensación de euforia y de como si fuera un algodón. Y tranquilidad, ¿no? Sí, tranquilidad, sí. ¿Escuchabas el motor del coche? ¿Te acuerdas? Eso ya no te puedo decir. Yo pienso que sí, pero claro, si ya tantos años que pasó el tema, puede que sí, que el coche fuera encendido, que iba encendido. ¿Y estuviste mucho tiempo con esa sensación? ¿Cuánto tiempo pudo pasar? Yo, al llegar a casa, la mujer me dijo, pero si hace 10 minutos que me llamaste, 10-15 minutos que me llamaste. Si es que me pasó esto. Bueno, se rió de mí y tal, ¿no? Si espero que voy a ver el cuenta kilómetros. Voy a ver el cuenta kilómetros y digo, hostia, aquí le faltan kilómetros al coche. Porque yo, claro, yo todos los días tenía que apuntar los kilómetros que corría, ¿no? Para cobrárselos a la empresa. Y a mí me faltaban entre 70, 78, 90 kilómetros. ¿Y ese fue el salto, más o menos? Sí. ¿Y tú recuerdas si en ese tiempo que tenías la sensación de que el coche no tocaba el asfalto, diste alguna curva o era todo recto el camino? También era recto. Recto. También todo recto. Pero tú sí notabas que al mover el volante aquello no... No iba. Iba recto. Recto. Yo veía la ciudad recta y las luces todas por el medio de... ¿Y te acuerdas si aceleraba, si el coche aceleraba o no te respondía ni siquiera en eso? No, es que yo con la sensación que llevaba yo no... Creo que no me daba ni amago de acelerar ni nada. Yo sí, sé que movía el volante, es como si fuera un coche eléctrico. El volante se giraba, pero el coche iba siempre recto. Esa fue la sensación que me... ¿Y no te acuerdas si intentaste acelerar y decir no me acelera el coche? Ya hace tanto tiempo, ya no...
¿Y eso duró mucho tiempo? Es decir, esa sensación de ver las luces allí al fondo y las luces a los lados, pues, ¿cuánto tiempo pudo ser esa sensación? La sensación, como dice mi mujer, que hace 10 minutos, pues sería una sensación de 10 minutos. ¿De 10 minutos? Sí, sí. ¿Tú cuando sales del Alto de los Peares, tú arrancas? Arranco normal. ¿Arrancas normal? Arranco normal. Y así como a kilómetro y medio, 2 kilómetros, así fue cuando yo esa sensación de ver la luz. Y ostras, ya estoy en Orense, sí, acabo de... Hostia, ya se ve Orense. ¿Y era Orense lo que estabas viendo? No sé. No lo sabes. No sé. Yo intuí que era Orense, porque yo iba a dirección Orense, y bueno, allá es Orense. Entonces veía una iluminación mucho más grande de lo que era la ciudad de Orense. Es decir, tú entras por los Peares y ves la ciudad de Orense, está iluminada, pero no ves ese resplandor. Y aquello era un resplandor así, de la ciudad, ¿no? Cuando estás en Vigo, en Madrid o en Coruña, ¿no? Y ves el resplandor de la ciudad al entrar. Pero aquí en Orense no hay esa sensación, porque en aquel momento pues era pequeña, era más pequeña y tal, ¿no? Pero esto daba una sensación de muy grande, de una iluminación muy alta, que abarcaba el horizonte. Cuando dices muy alta, que era como... Sí, como una se veía la claridad pues más arriba del cielo, así, toda una iluminación que abarcaba. Es decir, si tú pones una lámpara esta, hay que te alumbra hacia el cielo, sí. Claro, eso tampoco es normal, porque yo al entrar en Madrid, tú ves Madrid, lo ves muy iluminado. Ves lo iluminado. Pero lo ves en línea. En línea, no, esto se veía como en redondo, así como un arco. ¿Como un arco? Como un arco, sí. Como la ciudad, hostia, qué iluminación tiene la ciudad de Orense. No te daba sensación de cúpula, sino que era la luz. Para mí era la luz de las casas. En aquel momento yo lo que yo creía, ¿no? Y así como en cúpula, hostia, la ciudad de Orense que iluminada está. Y yo iba por el medio. Y después, un poco antes de llegar así como digamos, a la ciudad, esas luces desaparecieron. Las luces que yo venía al lado desaparecieron. Y entonces, ya llegué, yo estoy en mi casa. ¿Y dónde apareciste exactamente en Orense? ¿En qué zona? No, en mi casa, en Razamundo. ¿En Cenge? Sí, sí. ¿Y justo a la entrada de tu casa, un poco antes? Sí, antes, así un poquito antes, un poco antes, así como un kilómetro y medio. ¿Y tú notaste cuando apareciste en Cenge, tú notaste como el coche es como si cayera o ya era la sensación normal? No, la sensación normal, ya de conducir normal, ya el volante ya dureza y todo. Las luces de los lados, ¿cómo eran las luces? ¿De qué altura eran? ¿Tipo farola? Sí, eran tipo farola y podían ir a la altura del coche, más o menos, ¿sí? Como si llevara a esta altura, así por aquí, farolas, todo luces. ¿Y veías si se sostenían en algún tipo de soporte? No. Yo solo veía un haz, un iluminado. Que yo, claro, yo achacaba y decía, hostia, mira la entrada de Orense. Pero claro, tú te fijas hoy en la entrada de Orense, las farolas están arriba. Ya. Tampoco tiene mucho sentido si acabas de salir hace 1,5 kilómetros de allí del Alto, ver ya Orense. Ya ver Orense, no, eso era lo que yo en aquel momento dije, hostia, pues, sí, ya, qué cerca estoy de Orense. No, si aún está a unos kilómetros, yo recuerdo, vamos, pasé 1000 veces por esa carretera. Desde los Peares allí puede haber 35 kilómetros por ahí. Sí, 35 ya. ¿De allí Orense? Sí. ¿Y de Orense a tu casa? Y de Orense a mi casa y 17 kilómetros. O sea que vamos a hablar de unos 50 y tantos kilómetros. 52, 60 kilómetros. ¿Y eso es lo que marcaba exactamente el cuenta kilómetros de diferencia, más o menos? ¿O? Sí, la diferencia sí, unos 70 kilómetros, sí, por ahí, aproximadamente. 70, 80. Carlos, es todo muy extraño en este caso. Esa sensación de tranquilidad y de bienestar que nos relataba Silvestre, que no controlaba el volante, es decir, que él giraba el volante, pero el coche seguía su ruta, como si estuviera manejado por alguna clase de fuerza. También esa sensación que tenía de que el coche no tocaba la carretera, sino que se deslizaba a cierta distancia del piso, del suelo, de la carretera. Esas luces a ambos lados de la vía, luces que no se pueden explicar de ninguna manera, porque desde luego no eran farolas ni lo parecían. Esa ciudad con una iluminación exagerada, que él confunde con Orense, pero que enseguida se da cuenta de que es una ciudad más grande y mucho más luminosa. Bueno, este caso está repleto de detalles anómalos, Carlos.
Sí, además no hay otra vía alternativa, ¿no? Es decir, el trayecto que debió seguir y que él hubiera seguido en condiciones normales es el que hablamos, ¿no? Y no hay una vía alternativa para llegar a su casa. Hay una vía sí alternativa, pero hay que dar un rodeo mucho más largo, con muchos más kilómetros. Y aquí el detalle más curioso de todo, que resume toda la experiencia, es que llegó mucho antes de lo que debería a su casa en Senje, ¿no? Entonces, tanto los detalles como el propio salto de llegar a su casa antes de tiempo, todo es todo un cúmulo de pequeñas experiencias anómalas que en conjunto pues dan una teleportación un caso bastante difícil de buscar una explicación. Sí, además, como decías tú, Carlos, llegó a casa mucho antes de tiempo, como si hubiera saltado ese recorrido, y además en el cuentakilómetros no se marcaban esos kilómetros que había saltado, es decir, que faltaban esos kilómetros, como si efectivamente hubiera sucedido esa teleportación, ese salto instantáneo en el espacio, ¿no? Son otra serie de detalles que apuntan a la veracidad de este caso. Pero sobre todo, para mí, el aspecto más intrigante es que aparezca justamente a kilómetro o kilómetro y medio de su casa, lo que demuestra que en este caso, desde luego, este fenómeno de teleportación actuó de forma muy inteligente, porque lo colocó, repito, a kilómetro o kilómetro y medio de su casa. Sí, lo que hablábamos al principio, ¿no? Aquí hay un fenómeno inteligente, ya no solo es que puede aparecer en cualquier otro lugar, sino que el fenómeno lo lleva en mucho menor tiempo en la propia dirección donde él se dirigía, que es a su casa, ¿no? Termina la jornada de trabajo, ¿no? Hay aquí un fenómeno inteligente. Esto no puede ser un fenómeno de espacio temporal, una puerta aleatoria que se abre, pasa él con su coche y ahí aparece allí. Al azar, no es un fenómeno que está regido por las leyes del azar, sino que es un fenómeno, creo yo, inteligente. Y además una curiosidad, que Silvestre Calvo vivía en la localidad de Senje, que es donde residía también Salvador Freixedo, el famoso jesuita, investigador del fenómeno ovni y sobre todo un hombre extremadamente culto y extremadamente curioso, con el que además mantuvimos una muy buena relación de amistad, ¿verdad, Carlos? Sí, de verdad. Y bueno, la pista sobre este caso en realidad surgió de Salvador Freixedo, que es quien escuchó por primera vez este caso, esta experiencia, y que fue él, a través de él, indirectamente, quien conseguimos hablar con Silvestre Calvo, ¿no? Es verdad, fíjate, no me acordaba de este detalle, que este caso nos lo pasó Salvador Freixedo porque había escuchado a alguien hablar de esta historia en esa localidad, en Senje, en algún bar o en algún sitio. Escuchó a alguien contando esta historia y se puso en contacto con el protagonista y luego nos pasó el caso. Es verdad, no me acordaba de este detalle. Carlos, son tantas cosas, ¿verdad? Tantos casos. Ya, sí, es un caso, bueno, yo creo que digno de escuchar y de tener en cuenta, ¿no? Son esos casos que rompen todos los esquemas. Siempre a mí son los que más me gustan, realmente. Cuando a veces crees que tienes una teoría y viene algo y te la rompe, pues parece fascinante, ¿no? Y doblemente interesante. Bueno, Carlos, pues tenemos que ir terminando, pero volveremos con este tema porque todavía guardan en nuestros archivos un buen puñado de casos de teleportaciones, tanto más interesantes que estos, pero bueno, para este programa hemos tenido que elegir, ¿verdad, Carlos? Que tenemos ahí muchos más casos esperando, ¿eh? Hay casos también igualmente espectaculares que estos y bueno, los tenemos ahí preparados para un nuevo protagonista de lo insólito. Pues eso, Carlos, que nos escuchamos en un par de semanas en un nuevo programa de Protagonistas de lo insólito. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, hasta dentro de 15 días entonces. Lo más sencillo ante los casos que hemos expuesto y otros muchos que han recopilado numerosos investigadores es no complicarse la vida y justificar que todos esos incidentes pueden explicarse como errores de percepción, confusiones y similares. Pero creo que esa no es la respuesta. Y como en todos los fenómenos anómalos, desde mi humilde punto de vista, la respuesta no vendrá de los campos de la ufología, la parapsicología o el ocultismo, sino de la física, de la biología, de la antropología, del folclore. Por eso pienso
que estos casos de teleportaciones podrían constituir oro puro para los físicos, porque quizá podrían ofrecer a los científicos algunas pistas para comprender ciertos enigmas de la física. ¿Por qué no? Ojalá los científicos se animen a estudiar esta clase de sucesos. En fin, que nos vamos hasta dentro de un par de semanas, que volveremos con un asunto totalmente diferente al que hemos tocado en este programa. Pues eso, que intentéis ser felices y que disfrutéis de la vida en la medida de vuestras posibilidades. Paz y salud para todos.